Buen día, amistad. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El día de hoy haremos este icónico llavero de Hello Kitty con un tipo crossover con Jennie de Blackpink en la canción Shutdown. ¡Ah, qué emoción! Más porque acaba de hacer su concierto y... fue hermoso. No fui, pero sé que fue hermoso. Ya, para no alargar esto, vamos con esa intro. Vamos a comenzar con los materiales. Recuerda que solo vamos a necesitar retazos de fieltro. Empezaremos con el color blanco, azul, negro y rojo. También amarillo, rosa y gris. Tijera, lápiz e hilo blanco. Silicón caliente. Y por último, la plantilla que te voy a dejar en mis redes sociales. Empezamos recortando los moldes de la hoja y una vez teniendo todos, los pasamos a la tela. En caso de que te pida 2 unidades, como lo puede ser la base blanca de Kitty, puedes doblar la tela a la mitad para poder marcar a gusto. Puedes apoyarte de alfileres o simplemente con tu lápiz. Ahora vamos a tomar nuestras 2 bases blancas y la vamos a unir con el hilo blanco. Usé 2 hebras o 2 tiritas, por así decirlo. Y lo costuré de este modo. Creo que el video lo explica mucho mejor que yo. No termines de unir las bases porque falta rellenarlo. Toma los sobrantes de tela donde marcaste los moldes y empieza a recortarlos en cuadritos pequeños. Esto es porque así va a tomar mejor forma nuestro llavero a que si le metemos la tela toda hecha bola. Ahora sí. Toma tus bases a medio costurar y empieza a rellenarla por el hueco que dejaste. Puedes apoyarte de algún lápiz o con tus deditos, pero trata de que quede rellenito en los espacios pequeños. Una vez rellenado por completo, toca cerrarlo con el hilo blanco, con la misma costura, igualito. Después vamos a tomar el hilo blanco y darle muchas vueltas hasta hacer un hilo muy largo y grueso. Al terminar, le hacemos un nudito en un extremo y empezamos a trenzar. Personalmente me gusta dividir esto en 3 partes y así hacerlo. ¿Qué tan largo vas a trenzar? Eso es a tu gusto, hasta sentir que puede atravesar su cabecita. Une ambos extremos y hazle un nudito. Ahora, sin tocar el nudo, vamos a pegar nuestro hilo en el fieltro. Y ya, empezamos a pegar encima las demás cosas. Los laterales del gorrito, el gorrito mismo, las mangas, etc.
Recuerda tener mucho cuidado si eres menor de edad. Y si puedes, pide ayuda a un adulto. Y amistad, si ya tienes más de 18 años, mucho cuidado aún así a tus manitas, por favor. Antes de que se me olvide, recuerda hacer un ovalito rojo y 2 tiritas grises a la blusa que usará el llavero, pues es muy parecido al que usó Jenny. No lo marqué en la hoja porque la verdad lo hice según mis cálculos. A veces no es necesaria la perfección, sino divertirnos. Y esto también lo vamos a pegar con silicón. Nada se me ha escapado ahora, así que puedes terminar de pegar las piezas con total tranquilidad. Si se te dificulta y para no tener accidentes, puedes apoyarte de algo para pegarlos. En su caso, yo ocupé un alfiler. Opcionalmente puedes dibujarle pestañas. Yo lo hice con un marcador permanente, pero puedes ocupar un lapicero o un plumón. Y listo, ya hemos terminado. ¡Yay! Y bien, amistad, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Qué otro idol te gustaría hiciéramos bajo esta temática? ¿O qué otra manualidad te gustaría ver en el canal? Te dejo mis redes sociales para que puedas ir a descargar los moldes. Te deseo una vida llena de buenos momentos y que hoy sea uno de ellos. Nos vemos pronto. Bye.